67, que es la última del cuarto mandamiento. Voy a dar un repaso para aquellos que no han venido o no hemos entendido bien cuál es el cuarto mandamiento. Dice, en la pregunta 62 vimos cuál es el cuarto mandamiento. ¿Sí? En la pregunta 63, ¿qué exige el cuarto mandamiento? Que es guardar santo para Dios un día entero de cada 7 días de reposo para Él. En la pregunta 64 vimos cuál de los 7 días ha establecido Dios como el día de reposo. ¿Cuál? El primer día de la semana, amén. ¿Cómo debe de ser santificado el día de reposo? Mediante un santo descanso todo ese día. ¿Qué se prohíbe en el cuarto mandamiento? La omisión o el cumplimiento descuidado de los deberes requeridos y la profanación del día de reposo por la ociosidad. Hoy vamos a ver cuáles son las razones anexas al cuarto mandamiento. Son 3, hermano. La primera es que Dios nos ha concedido 6 días de la semana para nuestras propias ocupaciones lícitas. Y segundo, su reclamación de un derecho de propiedad especial sobre un 7º día. Y por último, su propio ejemplo y su bendición del día de reposo. La primera pregunta dice así: ¿nos ha concedido Dios 6 días para trabajar? Sí. Dice Éxodo 31:15, 6 días se trabajará. Segunda pregunta de este párrafo: ¿y debemos de trabajar en esos 6 días? Sí, porque dice Lucas 13:14, hay 6 días en los cuales se debe de trabajar. Por ahí dice en el otro pasaje que el que no trabaja, que no coma. Tercera pregunta: entonces, ¿es muy razonable que dediquemos un 7º día a Dios? Sí. Dice primera de Juan 5:3, porque sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Sí? Un cristiano sabe que puede hacerlo porque el Señor ha prometido sustentarnos, nunca dejarnos y nunca desampararnos, prometiéndonos que si buscamos el reino de Dios primeramente, todo nos será añadido. Amén. En el segundo párrafo, la primera pregunta dice: ¿reclama Dios un derecho de propiedad especial sobre el día de reposo? Sí, porque Deuteronomio 5:14 dice: es día de reposo para el Señor tu Dios. ¿Sí? Él lo está estableciendo. Segunda pregunta dice: ¿y es esta una razón por la que deberíamos dedicarlo a Él? Sí, Mateo 22:21, dad a Dios lo que es de Dios. Tercera pregunta: ¿observó Dios mismo el día de reposo? Sí, en Éxodo 31:17 dice: porque en el 7º día Dios cesó de trabajar y reposó. Cuarta pregunta de este párrafo: ¿y deberíamos imitarlo? Sí, en Efesios 5:1 nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados. Quinta pregunta: ¿observó Cristo el día de reposo? Sí, en Lucas 13:10 dice que Jesús estaba enseñando en la sinagoga, ¿cuándo? Un día de reposo. Sexta pregunta: ¿y deberíamos de seguir su ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque en Filipenses 2:5 dice que haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Último párrafo, la primera pregunta dice: ¿la debida observancia del día de reposo está acompañada de muchas bendiciones? Sí, Isaías 58:14 dice: entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Segunda pregunta de este último párrafo dice: ¿trae bendiciones a determinadas personas y familias el guardar el día de reposo? Sí, Isaías 56:4-5, a los eunucos que guarden mis días de reposo, les daré en mi casa un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Tercera pregunta: ¿trae bendiciones sobre el Estado el guardar el día de reposo? Sí,
En Jeremías 17, 24, 25 dice: si santificáis el día de reposo sin hacer en él trabajo alguno, esta ciudad será habitada para siempre. Cuarta pregunta: ¿y trae bendiciones sobre la iglesia? Sí, porque dice en Jeremías 17, 26: y vendrán de las ciudades de Judá y de la región montañosa trayendo holocaustos, ofrendas y sacrificio de acción de gracias a la casa del Señor. Quinta pregunta: ¿la profanación del día de reposo expondrá la más severa ira de Dios? Hay mucha atención ahí, hermano. Otra vez, ¿el profanar el día de reposo expondrá la más severa ira de Dios? Sí, porque dice Ezequiel 20:13: mis días de reposo profanaron en gran manera, entonces decidí derramar mi furor sobre ellos. Tremendo, ¿verdad? Ahí. Sexta pregunta: ¿es en efecto una violación de toda la ley? Si fallamos en un punto, ¿qué dice la palabra? Fallamos en toda la ley. Dice ahí en Ezequiel 20:21: se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos. ¿Sí? Violando ese día, violamos todos los mandamientos. Y por último, 7. ¿y pueden esperar perder los días de reposo aquellos que los violan? Sí. Oseas 2:11 dice: haré cesar sus días de reposo. Amén, hermanos. Gloria a Dios.